o tres se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Y por eso dejamos en claro que esta reunión la hacemos en el nombre de Él, creyendo que Él está en nuestras vidas, en su vida, en su hogar, en sus proyectos, independiente de la realidad que esté enfrentando. Y hoy nos reunimos para darle gracias a Dios por su misericordia constante para con nosotros, por su gracia, su bondad, por la compasión que ha tenido, siendo nosotros pecadores, y Él mirarnos con bondad, con amor. Siempre traigo a colación Romanos 8:28 porque es la palabra que fortalece a todo aquel que tiene un proceso real con el Señor. Y le recuerdo a usted que en este momento nos sigue por la red, que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso le invito a que se dispongan esta noche a este compartir, a este tiempo de intimidad con el Señor, a este tiempo donde usted y yo nos ponemos de acuerdo en un mismo espíritu, en el nombre de Jesucristo, para decirle a Él: Señor, gracias, gracias por todo. Muy bien, vamos a iniciar orando la palabra de Dios. Así que le invito a que se disponga en este momento y abra allí su Biblia si de pronto aún no ha memorizado esta porción bíblica que vamos a orar. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 27. Muy dispuestos, y les recuerdo antes de orar la palabra que solo cuando memorizamos palabra conscientemente entramos en el nuevo pacto de Dios para los hombres. Cuando tú memorizas palabra, entras en pacto con Dios y a partir de ahí Dios se hace responsable de tu vida. Así que vamos a orar la palabra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese
que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera al Señor. Amén. Quiero recordarle que cuando memorizamos palabra y permanecemos en un proceso directo con la palabra de Dios, leyendo la Biblia a diario, ¿verdad? Sin ningún otro interés que permitir que Dios haga su voluntad en nosotros, memorizando porciones bíblicas, capítulos de la Biblia, ante todo salmos que nos llenan de sabiduría, orando esa palabra que hemos memorizado y durante nuestra labor diaria meditando un versículo de la mente, de la Biblia en nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Repetir continuamente un versículo en nuestra mente, mientras trabajamos, mientras nos movilizamos, cuando estamos en un tiempo de ocio saludable, sin hacer ninguna actividad, permanecer con un versículo de la Biblia en la mente. Y dice allí la palabra que si nosotros permanecemos en esa escritura, somos verdaderamente sus discípulos. Y ese permanecer en la palabra nos da a conocer la verdad. Y esa verdad nos hizo libres. Por eso es la invitación a que retomemos ese proceso con la palabra, que entendamos el valor y el poder que tiene la palabra en sí mismo. Precisamente ese es el título de la enseñanza de esta noche, nuestro proceso. Saludo a mis hermanos que en este momento se conectan por la red, YouTube, Facebook, Camino de Vida Plena. Usted que está allí en su casa, en su lugar de trabajo, en su medio de transporte. Usted que en este momento por la gracia puede conectarse con la onda celestial. Nosotros somos la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, un pedacito del cielo aquí en la tierra, con nuestra sede principal en la ciudad de Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica. Muy bien, vamos a sumergirnos en la palabra, ¿les parece? Mis amados que están aquí, bienvenidos, bienvenidos. Génesis capítulo 3, por favor, versículo 9 al versículo 11. Pero permítame hacerle un contexto antes. El libro Génesis en hebreo traduce el principio. En esos 3 capítulos de Génesis está el principio de todas las cosas. Si nosotros logramos comprender los 3 capítulos primeros de Génesis, nuestro entendimiento frente a la lectura y conocimiento de toda la Biblia cambia rotundamente, tanto en el Antiguo y primordialmente en el Nuevo Testamento. Así que en este momento el hombre y la mujer desobedecieron, ¿sí?, la orden de Dios de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le dijo: no coman. Y ellos tomaron de ese árbol, desobedecieron. Y es la porción de la Biblia que he tomado para dar dirección a nuestra enseñanza de hoy. Dice así en el versículo 9, Reina Valera, dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Precioso Espíritu Santo, tú moras en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dejó claro que eres tú quien nos ibas a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en justicia. Hoy presentamos delante de ti este sermón que se ha preparado como hombre, para que tú nos des el entendimiento conforme a la voluntad de Dios.
Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro pastor aquí en la tierra. Amén. Bien, vemos que la primer pregunta que le hace el Señor al hombre después de caer no tiene que ver con una conducta. No tiene que ver con conductas. ¿Sí? Al día de hoy, el tema de pecado solo tiene que ver con conductas. ¿Por qué tomó? ¿Por qué fumó? ¿Por qué adulteró? ¿Por qué robó? ¿Por qué mintió? ¿Por qué fue grosero? ¿Por qué no fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y aquí la primera pregunta que le hace el Señor al hombre caído en pecado es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y es importante comprender, porque el Señor no le dijo: oiga, desobediente, pecador. Bueno, todos esos términos que se usan al día de hoy para señalar a alguien que está en pecado, sino que aún estando el hombre caído, la palabra que usa el Señor tiene un fondo de enseñanza. Él quiere que desde aquí nosotros comprendamos que toda acción nos ubica en una atmósfera. Toda decisión, toda intención y todo lo que nosotros pensamos, sentimos, deseamos y terminamos haciendo nos ubica en una atmósfera. El hombre fue creado en la atmósfera del reino, Adán y Eva. Y al desobedecer, ellos siguen en el mismo lugar físico, en la misma realidad, en el mismo matrimonio, en la misma relación de pareja, en todo lo natural de este mundo, pero ellos ahora desconocen que están espiritualmente fuera del lugar que Dios le colocó. Por eso le pregunta: ¿dónde estás? Y ni Adán ni Eva entendieron, porque la respuesta es: oí tu voz en el huerto, ¿sí? Y tuve miedo. Clave esta palabra: miedo. El miedo es la primera manifestación emocional sensitiva que el hombre experimenta al desobedecer la palabra. Y desde ese momento hasta el día de hoy, el miedo juega un papel preponderante en la vida de todo ser humano. Es más, creo atreverme a decir que más del 99% de los seres humanos experimentan un miedo mal fundamentado, porque todos conocemos que ese miedo no tenía ningún fundamento, era consecuencia de la ausencia de su ser espiritual, de la atmósfera donde Dios le había colocado. Y la manera como el Señor le responde es muy clara. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Pero quiero que lo leamos, por favor, en la versión TLA. Por favor, Fernando. Dice: pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Hay algo que es importante. ¿Qué provocaba el miedo? Pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme, siendo que la desnudez no tenía ninguna relevancia en esa realidad. 11. Mira la pregunta que hace aquí el Señor. En Reina Valera dice: ¿quién te enseñó? Y mira cómo dice él: ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Pero quiero quedarme con: ¿y cómo sabes? Traigámoslo al día de hoy. ¿Y cómo sabes que tú eres feliz? ¿Y cómo sabes que tú eres infeliz? ¿Y cómo sabes que Dios está contigo? ¿Y cómo sabes que Dios no está contigo? Wow. Quiero pegarme un salto tremendo allí.
Allá en 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo recibió toda la revelación cuando estuvo en el tercer cielo de lo que había pasado de principio a fin, y lo dejó plasmado de qué manera en las Santas Escrituras. Y allí dijo 11:3, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. ¿Sí? Pero colócame por favor, Reina Valera. Pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué fue lo que Satanás trastocó en el ser humano? Los sentidos. ¿Y qué son los sentidos? Lo que tenemos en el cuerpo para nosotros percibir e interpretar la realidad. Por eso el Señor le dice, ¿dónde estás? Ahora, ¿cómo estás percibiendo e interpretando ahora la realidad? Porque la realidad sigue siendo la misma, pero ahora tienes miedo. La realidad es la misma, tu esposa es la misma, el mundo es lo mismo, todo está igual, pero ahora tienes miedo y no fue provocado por algo externo, sino por ti mismo. El 99% de los miedos no son reales. Porque el miedo es la confianza que yo pongo en algo que no ha sucedido, pero me va a hacer daño. Miedo infundado es la confianza que yo pongo en algo que no ha sucedido. Revíselo por un momento. Y sí, pues no ha sucedido. Y sí, no ha sucedido. Y está fundamentado en experiencias pasadas. Aquí no hay ningún pasado, pero nace de la desobediencia y es lo que nos acompaña. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Bien, ¿hacia dónde voy? Nuestro proceso. Vuélvete por favor al 9, ahí en TLA, Génesis 3:9. Esa primera pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y yo en esta noche me pregunto a mí mismo y le pregunto a usted, ¿dónde estás? Conforme a este texto y contexto bíblico. Usted, mi hermano, que en este momento nos está mirando, ¿usted dónde está? Alguien podrá decir, en la casa, en el trabajo, bien, en un hospital, en un parque, en Facatativá, en Cartagena, en Cuba, en Estados Unidos. Todo eso está muy bien. Pero tu ser verdadero, tu alma y tu espíritu, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y recuerde que Cristo viene a devolvernos la comunión con Dios, a volver a colocarnos del lugar que nosotros mismos nos salimos al dejarnos engañar por el enemigo, por Satanás. Las religiones nos hicieron entender que estar con Dios es estar con todo afuera como nuestro hombre vacío dice que debe estar. Por lo regular, una persona que poco y nada ha podido avanzar en un proceso espiritual necesita tener mucho afuera para sentirse bien adentro. Y no es pecado tener bienes materiales, cosas materiales, personas, dinero. No, no es pecado. Es pecado no tener nada y sentirse vacío. Pero es que la razón de ser no es dónde estoy ni qué tengo, sino saber dónde estoy. Ok, comprendamos esto. Si tú no sabes dónde estás, no sabes de dónde vienes ni para dónde vas. Aquí en Colombia, cuando usted quiere llegar rápido a un lugar, en una ciudad, en hora pico, coge un taxi. Y la primera pregunta que le dice el taxista, ¿cuál es, Robinson? ¿Para dónde va?
Y si usted no le dice al taxi para dónde va, sino que sigue ahí sentado, pues él tranquilamente coge el taxímetro, lo pone a marcar y sigue a andar y andar y andar. Amigo, ¿dónde lo dejo? Siga, siga, siga. Pero ¿para dónde voy? ¿Para el sur, para el norte, para el oriente? Porque usted, siga, 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 siga. Y, no hay problema, yo estoy trabajando, estoy ganando plata. Y al final del día le dice, qué pena, ya termina mi labor. Aquí el taxímetro dice que me debe 1.000.000 de pesos. Pague. Cuando uno no sabe para dónde va, la vida pasa recibo de cobro. Si tú como persona no sabes para dónde vas, si como esposos y matrimonio no sabemos para dónde vamos, si con el dinero que la vida te da por tu trabajo, sea mucho o poco, no sabes para dónde vas, si con tus estudios no sabes para qué y por qué estudias, si en tu trabajo no sabes por qué y para qué trabajas, sino simplemente para tener dinero, si tu familia piensas que es para pasarla rico o que no sé qué idea tengas de familia, pero es que esa es la pregunta, ¿dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿A qué viniste a este mundo? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Y es lo que quiero tocar esta noche. Por allá en el año 2018, ya hace 7 años, el Señor empezó a hablar concretamente a nuestras vidas. Y en el año 2017 nos dijo, este nuevo año va a ser el año del entendimiento, el tiempo del entendimiento. Entonces, démonos cuenta que con el ejemplo de Adán y de Eva, ellos simplemente definieron la realidad de la manera como les parecía, pero no entendieron, no entendían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, de ese árbol no coman, porque ciertamente el día que de ese árbol comiereis, moriréis. Y el engaño consistió en que lo que me mataba, ella empezó a definirlo ¿desde dónde? Desde los sentidos. Dejemos claro algo, el pecado original nunca fue una conducta. El pecado original nunca fue un hábito pecaminoso. Consumir vicio, alcohol, adulterio, robo, todo lo que hoy se le da preponderancia, importancia y primer lugar ante lo que llamamos pecado. Las acciones o conductas o hábitos pecaminosos son la consecuencia o el fruto de nuestra naturaleza interna apartada de Dios. Démonos cuenta que lo primero que Él hace es preguntar, ¿dónde estás? Porque no sabía que ahora en su ser interior ya no había entendimiento ni conocimiento de la realidad conforme a la voluntad de Dios. ¿Desde dónde estás interpretando tu vida? ¿Desde dónde estás interpretando tu realidad? ¿Desde dónde interpretas tu matrimonio? ¿Verdad? Entonces, cuidado con esta frase. Los seres humanos hacemos planes, pero Dios tiene propósitos. Dentro de los planes que tiene un ser humano, es importante, antes de realizar un plan, conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso en ese año 2018 el Señor nos dijo, lo primero que un hijo de Dios necesita es entender mi voluntad. ¿Sí? Colosenses 1, 9 y 10, como dice, yo se lo parafraseo, allá el apóstol Pablo dice, desde que los conocimos no dejamos de orar por vosotros para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con un propósito, para que andéis como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si no hay entendimiento, si no hay conocimiento de la voluntad de Dios,
nunca vamos a poder verdaderamente conocer y vivir la vida de Dios. ¿Qué es lo primero que usted necesita? Entender. Pero ¿desde dónde entendemos? Colócame Isaías 11:3 en Reina Valera, por favor. Isaías 11:3. Wow. 11:1. Vamos desde el 11:1. Ah, esto es precioso. 11:1, Gabriel. Desde el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, David, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese vástago? Jesús. 2. Y reposará sobre él. Ustedes dirán, el pastor, ¿desde dónde ora eso? Mire, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. 3. Y ese espíritu le hará entender diligente el temor del Señor. Pero aquí está lo importante: no interpretará según la vista de sus ojos, ni juzgará, arguirá, definirá, conceptualizará por lo que oigan sus oídos. Un hombre sin el Espíritu de Dios juzga, interpreta, conceptualiza, razona por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que toca, lo que huele, por lo que me parece. Juan 7:24 TLA, por favor. Juan 7:24 TLA. Mira lo que dice aquí. No digan, bueno, colócalo en Reina Valera primero. Mira cómo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero mire cómo lo hablan TLA. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros que así es. Dentro de nuestros planes nosotros decimos: se vino esto abajo, se acabó esa persona. En los 3 amigotes de Job: hasta aquí llegaste, sinvergüenza pecador. Y no sabían el propósito que había de Dios con ese hombre. Los hombres hacemos planes según la razón y el entendimiento del viejo hombre. Pero cuando Dios tiene misericordia de nosotros y podemos venir a esa nueva naturaleza, a ese nacimiento nuevo, pues ahí comprendemos que en aquello que llamamos desastre, tragedia, hay y habrá siempre un propósito de parte de Dios. Recordemos la vida de José. ¿Cuántos recuerdan a José? ¿Cómo inicia José? El nene consentido, la túnica de colores, el apepichichado por su papá Jacob. Pero el propósito de Dios es tremendo. Y la religiosidad nos ha hecho entender que los propósitos de Dios se cumplen en un jacuzzi, allí en un 5.º piso, con una buena bebida, un café, allí reposando. Cuando uno lee la Biblia dice: uy, los hombres de Dios fueron bien trillados antes de llegar al propósito de Dios. Fueron pasados por realidades totalmente adversas. Es más, si usted ha leído verdaderamente la Biblia, los auténticos siervos de Dios, Dios les hizo entender, más que a través de su voz, en su propia carne, en su propia vida, para que no quedara nunca duda del poder de Él, que no tuvieran que ir a preguntarle a nadie. Oiga, los discípulos de Bautista fueron los que aún Juan el Bautista: vaya, pregúntele a ver si Él es Él o hay que esperar otro. No, el hombre que tiene un llamado de parte de Dios en su vida experimenta ese llamado. Ese llamado no lo hace un hombre. ¿Y cómo es que se llama lo que hacen? La ordenación, que eso es una fotocopia de los evangélicos, de los católicos. Que usted es pastor ordenado o no es ordenado. Pues yo no sé, pero el que me llamó me dijo que hiciera esto y yo le estoy obedeciendo a él. Punto, porque eso es así. ¿Y a usted quién lo ordenó? ¿Y a usted qué es la otra ceremonia que hacen? Eso, todas esas ceremonias que se inventaron los hombres. Dice Efesios 4:11: Él mismo
constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores y maestros. Punto. Para edificar la iglesia y establecerla en la fe, en la medida, en la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando hoy nos pregunta ¿dónde estás?, te está diciendo en qué parte va tu proceso. Lo primero que tú necesitas es entender. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y entender qué? Ahí está. Entender lo que necesitas entender. ¿Y cómo voy a saber yo qué necesito entender? Cuando tengas una relación con la palabra de Dios. Cuando tú vengas aquí a la palabra de Dios con ningún otro propósito que conocer esa voluntad de Él. Señor, ¿para qué me creaste? ¿Por qué me diseñaste? ¿Cuál es mi propósito, tu propósito aquí en la tierra conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué me hiciste un hombre y no una mujer? ¿Por qué me diste este hogar? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en Colombia? ¿Por qué nací en donde nací? ¿Por qué soy como soy? Hay un propósito, pero para hablar así es porque ya está uno seguro de que es un hijo de Dios. Porque cuando uno no es hijo de Dios no puede hablar así, sino que vive eso. Y Señor, ¿y por qué no me dio lo que le dio a él? ¿Y por qué yo no nací en Estados Unidos? ¿Y por qué yo no tengo ojos azules? ¿Y yo por qué soy gordito? ¿Y yo por qué soy flaquito? No, ya la persona cuando entiende dice, ok, haya vivido lo que haya vivido, haya pasado lo que haya pasado, soy tu hijo, tú me llamaste y hay un propósito. Hazme entender ese propósito. ¿Qué es lo primero que tengo que entender? El propósito de Dios para mi vida. Y para eso debo venir a ese diseño original y no es por mis fuerzas, es por gracia, permaneciendo en su palabra, que es lo que estamos viendo en los fundamentos bíblicos del reino. Que Cristo Jesús me restituya, ¿sí? Me restaure en mi diseño original. Me devuelva el valor que Dios me dio, no por algo ni por alguien, y me afirme en el carácter, que es el fruto del Espíritu. De esa manera yo voy a multiplicarme, voy a llenar la tierra, voy a apropiarme sirviendo y voy a gobernar mi vida, mi hogar, mi familia y los proyectos que emprendo. Pero tengo que entender, pero no por lo que me digan los hombres. Vamos un momento a Marcos 7, por favor. Está el Señor Jesucristo allí hablando con los 7:1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no al mandato de Dios, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, ni comen pan con manos inmundas? Un hombre nacido de nuevo no puede acomodarse a ninguna religión, mi hermano. Un hombre nacido de nuevo no habla con el lenguaje que hablan los de título evangélico, católico, religioso. Bueno, todo eso que usted tiene que hablar así, usted tiene que así, porque así hablaba Jesús. ¿Así? Mostrame el audio que tenés como hablaba Jesús. Entonces lo que hacen religiones es acomodarte en un sistema religioso según el parecer de un hombre, conforme a la interpretación que él dio de la Biblia. ¿Por qué? Porque es gente que no tiene intimidad con la palabra de Dios. Y como hay una presión social, cultural, familiar, financiera, económica, religiosa, usted tiene que ser así, o si no, usted no cabe en este mundo. No, pues es que yo no soy de este mundo. ¿Sí? 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Esto es Isaías 29:13, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas
su entendimiento está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué necesito entender, no intelectual ni racional ni científicamente ni teológicamente la Biblia? Para que conozca el propósito que Dios tiene para tu vida. Mira, le puedo estar hablando ahorita a un asesino, a un violador, a una prostituta, a un homosexual, a una lesbiana, a un adicto, a un satánico, a un guerrillero, a un médico, a un abogado, a un santurrón, a quien sea. Hasta que tú no entiendas el propósito de Dios para tu vida, tú solo eres una fotocopia del sistema de este mundo. Si te atreves a ser descaradamente sincero contigo mismo, puedes darte cuenta que gran parte de lo que hemos hecho, lo hemos hecho por imitar. Uy, yo quiero ser como aquel, como aquel, como aquel. Por eso no estoy de acuerdo con aquello de que dé ejemplo, porque todo el mundo quiere parecerse a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Eduardo Cañas, a Motesi. No, usted es usted. Tenga identidad, tenga valor, tenga carácter, porque pues, seas el que seas. Si estás hundido en el pecado, es porque estás fuera del diseño original de Dios. Y Cristo vino no a condenarte, no a destruirte. No, el pecado, el estar fuera del diseño de Dios es lo que nos ha destruido. Él viene 70 veces 7, las veces que sea, a decirte: hey, aquí está tu diseño. Solo entra. Empieza a creer, empieza a entender que eso que piensas que tú eres, eso no eres tú. Tú fuiste diseñado con una propia identidad, valor y carácter. Ahora déjame hacer y mostrar la obra en ti. Ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. No te quieras parecer a nadie. Ese es el entendimiento. Y ese entendimiento viene por tener una relación con la palabra. Una relación con la palabra. Ok, cuando tú entiendes qué sucede, ahí viene la segunda parte del proceso. Empieza el Señor a restaurar. El entendimiento trae restauración. José, yo creo que durante buen tiempo tuvo rencor contra sus hermanos. El mismo rencor que tú puedes tener contra quien te hizo daño, contra ese esposo que te fue infiel, contra ese socio que te robó, contra ese gobernante que destruyó tu ciudad, tu nación, contra ese pastor, contra quien sea. Pero cuando Dios te hace entender que tú necesitabas pasar por ahí, ya sea porque tú mismo cometiste un error o por errores de terceros y decisiones de terceros, pues es cuando comprendes y tu corazón se sana. El entendimiento restaura. Cuando yo no entiendo, me encarcelo, me encadeno. ¿Sí? Una persona que no entiende, pero ¿por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué ya era el tiempo? Si tenía 8 años. Nadie es dueño de la vida. Vemos personas que humanamente las llamamos buenas. Y se mueren. Y usted aquí en Colombia pasa por la calle y ve personas en la calle viviendo en qué estilo de vida específico. Y uno dice: ¿y esta gente por qué no les pasa nada? Porque hay propósito de Dios. Debo entender el propósito de Dios. Mira, pregúntale al Señor por qué pasó lo que pasó, por qué está pasando lo que está pasando. Y cuando llegue a pasar algo, pregúntale: ¿por qué y para qué, Señor? Al igual, si no te responde como quieres escuchar, que tu fe no falte. Porque al entender viene una restauración. Y esa restauración me saca de mi estancamiento. Y cuando yo salgo de la restauración, empiezo a crecer como persona, a crecer como matrimonio, a crecer laboral, académicamente, financieramente. Una persona que no entiende no es restaurada integralmente y se estanca, ¿verdad? Y lo mejor de todo, como le pasó a Adán, Adán no entendió
y culpó a la esposa y la esposa a Satanás, y así estamos hasta el día de hoy. Y su merced, ¿por qué está tan mal en la vida? Por culpa del presidente, por culpa del pastor, por culpa de mi mujer, por culpa de mi marido, por culpa. No, estamos donde quisimos estar, consciente o inconscientemente. No culpemos a nadie. Esa es la restauración, el proceso de restauración. Esa puerta se abre cuando yo acepto mi responsabilidad y ahí empiezo a crecer, porque ahí me suelto de todo aquello que me estaba atando, emociones, sentimientos, conceptos, miedos, y empiezo a crecer. Y crecer no significa otra cosa que confirmar que esté como esté en este momento tu vida, tú eres bendición de Dios, que tu bendición no depende de lo que tienes, ni del apellido que llevas, ni de la ciudad donde vives, ni la casa que tengas o no tengas. No, cuando tú entiendes y tu corazón se sana, se restaura, perdonas, te perdonas a ti mismo, pides perdón a los demás, aceptas el perdón de Dios y hoy te ciñes tus lomos con la verdad y te vistes con la coraza de la justicia y empiezas a crecer. Crecer es saber que Romanos 8:28 es totalmente real como verdad. Todas las cosas me ayudan para bien. Soy bendición de Dios. Soy bendición de Dios. Ok, entonces viene la pregunta. Devuélvete por favor a Génesis 3:11, pero en TLA. Soy bendición de Dios. Génesis 3:11 en TLA, Fernando, por favor. Mira lo que dice. ¿Y cómo sabes, en TLA, y cómo sabes que no eres bendito? A ver, dime, ¿por qué no eres bendito? Porque es que no tengo. ¿Y quién te enseñó eso? Que ser bendito es tener eso que tú dices que tienes que tener. Y ahora volteémoslo. ¿Y cómo sabes que eres bendito? Porque tengo. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que eso que llamas amor es amor? ¿Quién te enseñó que eso que llamas felicidad es felicidad? ¿Quién te enseñó que eso que llamas éxito es el éxito? ¿Quién te lo enseñó? Pues un sistema social. ¿O por qué creen que la tercera guerra mundial nace entre los de la izquierda y los de la derecha? Los de la izquierda dicen, esta es la felicidad. Y los de la derecha, no, esta es la felicidad. Y los de que tienen título de iglesia, esos religiosos, sí, yo voto por este y yo por este. El Hijo de Dios para nada está ni con derecha ni con izquierda, ni con el centro, ni arriba ni abajo. Está en bendición. Porque entiende, se deja sanar su corazón. Él no vive siendo parte de la polarización de un país ciego e ignorante. No, la verdad la tienen los de aquí, la verdad lo tienen las de aquí. No, su corazón está sano, porque sabe que ningún hombre sin Cristo puede llevar en buena dirección ni su vida, ni su matrimonio, ni su empresa, y mucho menos una nación, alguien que no tiene un proceso con Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya puedes entender el porqué y el para qué de tu vida? ¿O sigues lamentándote de tu pasado? ¿O sigues rechazando eso que sucedió y odiando y queriéndote vengar de esa persona y de esa empresa y de ese mover y de esa institución y de ese líder? No has entendido. Bueno, ya entendiste y estás en proceso de restauración. Deja que Dios sane tu corazón. Ya estás creciendo y ya estás comprendiendo que tú eres bendición de Dios, a pesar de lo que viviste, a pesar de lo que estés viviendo y a pesar de lo que vayas a vivir. Pues cuando tú comprendes que eres bendición de Dios, a pesar de la realidad que enfrentes, te afirmas verdaderamente en la fe. Porque ya no estás diciendo, Señor, y entonces si usted me da esto, yo creo. Y si no me pasa esto, yo creo más. Y si allí sucede esto, ahí sí voy a creer. Y si allí, nosotros ya no nos guiamos por señales. Esa es la manera como más manipulan al pueblo ignorante y ciego de hoy. Creyentes que no saben dónde están.
¿Sí? Por eso dijo la puerta ancha, son muchos los que entran por ahí. La puerta angosta, pocos la hallan, porque hay que entender qué significa puerta angosta. Hay que entender que la restauración real es en mi vida, no en los demás. Que antes de que sea transformado mi mundo exterior, tiene que ser transformado mi mundo interior. Y Cristo ya lo hizo, más que depender de mí. Él ya lo hizo, Él fue el responsable de que tú y yo podamos vivir una nueva vida. A nosotros nos corresponde empezar por creer y confiar, y es la verdadera fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no palabra de hombre. Hoy el 99% de creyentes están afirmados en mandatos de hombre, como lo dijo el Señor a los fariseos y judíos de su época. Estamos igual hoy. Ok. Y después de que tú te afirmas, es cuando viene la etapa más preciosa de un proceso. Solo una persona firme en la fe puede rendirse ante Dios. Es cuando tú dices: Señor, ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, haz la tuya. No, un religioso miedoso: Señor, que no me cojan a mi niño, que no me toquen a mi nieto, que mi esposita, que mi platica, que mi negocio, que la iglesia, que haz lo que quieras, Señor, tú eres Dios. Rendirse es el requisito fundamental para poder recibir la revelación de la verdad. Entiendo, ese entendimiento me restaura por gracia. Empiezo a crecer para entender y confirmar que soy bendición, y firme en esa verdad, en la realidad, me rindo. Y cuando alguien como hijo de Dios conscientemente se rinde, me rindo ante el Señor, es cuando dice Él: estás listo para que conozcas mi verdad. Rendirse es estar dispuesto a lo que sea. Oh, no, en los congregales de hoy metieron a la gente en una estructura a la que llaman iglesia. Tienen una idea del tabernáculo, del templo, porque Dios me mostró, Dios me dijo, porque Dios dice. ¿Qué parafernalia de mandatos de hombres? Porque no se está trayendo al creyente, al congregante, a la palabra de Dios. Se están siguiendo líderes religiosos. Allá ellos, cada uno cumpla su función. Y cuando tú estás recibiendo por proceso el conocimiento de la verdad, escucha muy bien, es cuando florece en ti la verdadera fe. ¿Por qué? Porque la verdad, que es Cristo, ¿cuándo fue glorificado el Señor Jesucristo? Cuando murió. Pero si usted en realidad puede y se atreve a visualizar el proceso de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, nada tiene que ver con lo que hoy llamamos. A nuestro Señor Jesucristo no es que yo me imagine, es que la Biblia lo dice. Y cuando hacemos una diexégesis en hermenéutica bíblica, significa leer lo que no está escrito sin imaginarlo, sino que por interpretación lógica, sin quitar ni agregar, está allí. Él no era que andaba aquí como nosotros, que si me quiero parar allí en la esquina a predicar, predico y nadie me dice nada. Política pública, libertad religiosa. Cuando Jesús vino, era el simple hijo de un carpintero, y la doña María, la señora allá de la esquina. Y qué tremendo cuando empieza a predicar y a hablar algo como quedó escrito, con autoridad, donde manifestó señales y prodigios, pero dejó en claro, dijo: no es por esto lo hago para que se den cuenta que soy el Hijo de Dios. Cuando él soltó
soltó esa verdad, revolucionó el sistema político, social, económico, religioso, todo se revolcó. No, hoy predicar es para acomodarse en el sistema, para caerle bien a los políticos, a los empresarios, para que traigan platica los domingos, para caerle bien a todo el mundo, para que todo el mundo diga: uy, usted sí que es un gran hijo de Dios. Hipócritas, porque lo hacemos es por interés, no en una verdadera conexión con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Transformar, pero transformar tu mundo, porque este mundo va a ser destruido. Orar por nuestros gobernantes para que haya paz, amén, si es que ellos quieren aceptar, porque dice el Señor que en los últimos tiempos, capítulo 24 de Mateo, esto será un zaporote completo. Entonces, cuando oremos, por lo menos oremos con el entendimiento de la palabra. ¿Sí? Señor, oramos para que no hayan guerras. Oye, ¿y tú qué Biblia leíste? Si en estos tiempos lo único que va a haber son guerras. Señor, oramos para que no, oramos para que pase lo que pase, mi fe no falte, Señor. Oramos para que suceda lo que suceda, yo pueda de tu mano y por tu gracia seguir siendo fiel a tu propósito, porque me has hecho entender, me restauraste, crecí y sé que soy bendición a pesar de todo lo que tiene que venir. Y estoy afirmado en ti, me rindo ante ti y conozco a tu Hijo Jesucristo, que es la verdad, y por eso tengo fe, y pase lo que pase, solo te digo: Señor, aquí está tu siervo para hacer tu voluntad. No, la oracióncita es ahí: Señor, que no me toquen, que no me cojan, que no me digan. En verdad estás en un proceso. Entonces quiero terminar diciéndote: ¿dónde estás? Que la palabra te confronte hoy. Entonces esa es la invitación en esta noche. ¿A qué? A que te vincules con este mover de Dios para estos tiempos. Discipúlate, porque solo un discípulo conoce la verdad que nos hizo libres. Ya vamos en el segundo nivel: fundamentos bíblicos de reino. ¿Sí? Conocer mi diseño original, conocer el equipamiento que Dios me dio para enfrentar este mundo, ser transformado en un hombre de altar y tienda, descubrir ese misterio de la iniquidad que ya está dado en la palabra. ¿Por qué se destruyó mi diseño y cómo es que se restituye ese proceso de reconciliación, de restauración? Quinto fundamento bíblico. Y esa restauración es a través de unos principios de fe bíblica, fe sana, que se debe poner en acción a través del fundamento de sembrar y cosechar. Así que te invito a que seas parte de ese discipulado. Lee la Biblia a diario, un salmo, un proverbio, un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo. Memoriza palabra, ora palabra. No ores tus problemas, no ores tus realidades, no ores tus intenciones. Ora la palabra de Dios. Y esa palabra nos conecta con lo sobrenatural. Y en el tiempo de Dios, Él mostrará que ya hizo la obra. Vincúlate a un equipo de intercesión familiar. Una cosa es el discipulado del día martes, 7:30, ¿verdad? Y otra cosa son los EDIF, los equipos de intercesión familiares, donde nos vamos a reunir virtual y o presencialmente. ¿Para qué? Para fortalecernos, para conocernos, para compartir virtual y presencial o presencialmente. Y de esa manera crecer. Usted que dice: yo no he hecho el primer discipulado, ok, arranca con el segundo y te puedes nivelar en los EDIF con el primero. Yo no estoy entendiendo el segundo, a mí me faltaron clases ¿y qué son los discipulados? ¿Conceptos de hombre? No, sumergirnos en esta palabra, en ese diseño original que Dios nos dio, para que bajo el propósito, tiempo y voluntad de Dios llenemos la tierra. Llenemos la tierra. Nacemos en un lugar, crecemos en ese o en otro, y muy posiblemente vamos a dar fruto en otro lugar. O naces, creces y dar fruto en el lugar donde naciste. Pero si tú has nacido en la palabra,
Dios te da el crecimiento y por gracia tú fuiste diseñado para llevar fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Así que, mis amados, les bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Cristo Jesús y le invito a que sea parte de este mover. Se cayó la transmisión. Ok. Sea parte de este nuevo tiempo con Dios. Doy gracias a Dios por su vida, por su proceso. Y la motivación es, mire, no importa si en realidad se lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Pero es que yo no he podido con el pecado. Es que tú nunca pudiste con tu pecado. Pero es que mi hijo no sale, mi marido no sale. Es que nadie pudo salir del pecado. Fue Cristo quien nos sacó. La puerta angosta es venir a este proceso con la palabra. Y la iglesia de Jesucristo ofrecemos es un proceso con la palabra, no con hombres. Si quieres ser parte de ese proceso, aquí estamos para colaborar, para acompañarte, no para enseñarte, acompañarte. Así que retoma tu proceso. Dos cositas importantes. ¿Cuál es la primera? Estamos colaborándole a una familia que trabaja en el reciclaje. Así que el domingo traiga sus botellas plásticas, las que sean. Y es una manera de aportarle al trabajo de una familia que trabaja dignamente. La segunda es, esta madrugada partió a la presencia del Señor el papito, el papá de nuestra hermana Rosa Azuero. Y qué bendición, doy testimonio de cómo esta mujer de Dios tuvo el gran privilegio de sembrar tiempo de amor, de servicio y de honra a su Señor Padre. Murió allí en su casa, buen tiempo atendiéndolo, pechichándolo, consintiéndole, sirviéndole, bañándole, tratando a ese hombre que un día le colocó pañales a ella ahora dándole amor junto con todos sus hermanos y su familia. Y mañana nos vamos a reunir aquí en la funeraria Escobar a la 1 de la tarde, la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena y sus familias, a tener un tiempo de alabanza, de oración y una palabra de agradecimiento al Señor. Así que le invito a que si nos puede acompañar mañana, funeraria Escobar, 1 de la tarde, y luego acompañar a la familia a las exequias fúnebres en la Catedral de Facatativá, ¿verdad? Nosotros respetamos la manera como cada persona expresa su fe. Damos testimonio que qué lindo. La misma Rosita llegó a su papito a recibir al Señor, a arrepentirse, a pedir perdón. No tuvo que ir un pastor ni nadie. Tenemos que salir de esa idea que solo el pastor es el que puede y debe orar y tiene que ir a un lugar. No. Cristo está en todo aquel que quiere entregarle y le ha entregado su vida a él. Y así como un pastor puede orar, tú también puedes orar y el Señor responde. Así que nos vemos mañana, funeraria Escobar, aquí en Facatativá, 1 de la tarde, acompañando a Rosita y a su familia. Y el próximo domingo, servicio nuevamente. Inscríbase en el discipulado, si no está, escríbanos y lo escribimos, e inscríbase dentro de ese grupo del discipulado en los CEDIF. Bueno, creo que no es más por hoy. Vamos a terminar orando el libro de los Salmos 127, que tiene que ver con lo que hemos orado hoy. Nuestro proceso está en las manos de Dios, reposa en Dios. Oro a mi Padre Dios para que venga a tu vida entendimiento, restauración, crecimiento, bendición, afirmación, rendición, que se te sea revelada la verdad para que, lleno de esa fe verdadera, puedas continuar avanzando en tu proceso, porque Cristo ya lo hizo. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Familia, que tengamos un resto de semana llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Una noche de reposo y de descanso en Cristo Jesús. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendición.